Um, Bueno, vamos a hablar sobre el trabajo en termodinámica. Vamos a ver el concepto y clasificación, trabajo de expansión, trabajo de rozamiento y trabajo útil. Vamos a ver acá. Bueno, el concepto del trabajo creo que lo hemos tenido desde la secundaria. El trabajo mecánico generalmente se define por la fuerza aplicada a un sistema o a un material en lo que él desarrolla una distancia. Si vemos acá, este trabajo va a ser ejercido por el aumento del volumen de la sustancia al expandirse, y esto hace que su frontera móvil se desplace un espacio denominado X, ¿no? Entonces un trabajo es uno de los modos como el sistema intercambia energía con el entorno. Ya sabemos que el entorno son los alrededores, que es un sinónimo de entorno del sistema, a través de sus límites. En este caso este límite es un límite móvil, y vemos que este desplazamiento ha sido aprovechado por esta rueda dentada, convirtiéndose en una cantidad angular. Entonces, para que exista trabajo es necesario la existencia de alguna fuerza, y vamos a ver qué clase de fuerzas debe haber para que produzca un tipo de desplazamiento. En este caso, el trabajo mecánico va a ser igual a la variación o la integral de la fuerza multiplicada por un cambio de espacio. La clasificación. Tenemos una clasificación interna. En la clasificación interna, el trabajo no sale del sistema, sino que más bien ejerce internamente a las propias moléculas del sistema. No va a irse a los alrededores. Y esto vamos a ver más adelante, que esto lo cuantificamos como energía interna. Luego vamos a tener el trabajo externo. Este trabajo externo sí va a intercambiar con el exterior, o sí intercambia con los alrededores del sistema. Esta clasificación externa del trabajo puede ser extrínseca, es decir, que modifica la energía mecánica del sistema. Extrínseca quiere decir que el sistema mismo se desplaza, ¿no es cierto? Y puede ser intrínseca, que es, como hemos visto en la parte que es interna del sistema. A esto le vamos a llamar trabajo termodinámico. Y el trabajo termodinámico puede ver en distintas versiones. Para todas las versiones que vamos a ver del trabajo termodinámico, tenemos una fuerza generalizada, que es la variable intensiva, un desplazamiento generalizado, que es la variable extensiva, intensiva y extensiva. Si recuerda, en la diapositiva anterior hemos visto la diferencia con respecto a la materia, repasar, y la expresión como su trabajo elemental. Lo primero que vamos a ver es el trabajo elástico. Y necesitas una fuerza generalizada, una forma generalizada, una fuerza descrita por F, un desplazamiento generalizado, es decir, la variación de la distancia, y la expresión, ¿no? Menos fuerza por derivada de una distancia. Decimos que es menos porque es una fuerza que tiene que intervenir en el sistema, interviene en el sistema. Tenemos acá el trabajo por torsión. Torsión es el momento par, que está dado por mu, es la forma generalizada. La intensiva, la variable extensiva es la rotación o el ángulo teta, y el trabajo elemental va a ser igual a menos el momento par multiplicado por el cambio del ángulo, cambio de la rotación del ángulo. Este es un trabajo que en Segel se llama un trabajo de película, que se da en la superficie de los líquidos, y es justamente la variación de los líquidos. En esto se da la forma generalizada, la tensión superficial por dina por centímetros, y un desplazamiento generalizado de la superficie. El trabajo elemental viene a ser igual a la tensión superficial multiplicado por el cambio del área. No, es el desplazamiento de la superficie. Trabajo por polarización eléctrica o dieléctrica.
La forma generalizada es el campo eléctrico, el desplazamiento generalizado es la polarización y el trabajo elemental vendría a ser el campo eléctrico multiplicado por el cambio de la polarización. Posiblemente ustedes están pensando, bueno, ¿qué tiene que ver esto con mi carrera? Bueno, ya hay conservación que se basa justo en las microondas, en los campos eléctricos, en los campos voltaicos, para la conservación en este caso de material alimentario. Trabajo eléctrico. Ese trabajo tiene una fuerza electromotriz que está determinado por epsilon, o es el voltaje, ¿no es cierto? Que es la caída de tensión. La carga, que está dado en coulombs, ¿no? Es el desplazamiento generalizado, y el trabajo elemental vendría a ser a menos la fuerza electromotriz por el cambio de la carga. La polarización magnética, que también ya hay una aplicación en la carrera de ustedes, que justamente son por conservar la transferencia no térmica, que vendría a ser el calentamiento por medios magnéticos o óhmicos. Entonces aquí está fuerza generalizada, variable intensiva, excitación magnética, desplazamiento generalizado, momento magnético, y el trabajo elemental vendría a ser menos una constante propia de los materiales por la excitación magnética por la variación del momento magnético. Por un compuesto estamos hablando de la migración de compuestos. La variable intensiva, un compuesto Y, variable extensiva, un compuesto X, y es la sumatoria de Y por la diferencial de X. Trabajo de expansión, bueno, que tenemos la presión y la variación del volumen, y esto se hace una presión por el cambio del volumen. Ahora vamos a ver tres trabajos importantes, que es el trabajo de la expansión. Bueno, puede ser tanto en expansión como compresión. Antes de entrar acá vamos a ver esto, que esto es importantísimo, la forma de los signos. En un sistema, cuando el trabajo ingresa al sistema, se considera que es negativo, y cuando el trabajo egresa o el sistema produce el trabajo, se lo considera como positivo. Por ejemplo, ¿no? Una refrigeradora necesita de un trabajo eléctrico que ingresa, por lo tanto el trabajo eléctrico va a ser negativo. Todos los sistemas que estamos familiarizados necesitan de un trabajo para que éste se desarrolle, pero hay otros sistemas que desarrollan trabajo y ese trabajo va a ser positivo. El segundo proyecto, que es justamente la construcción de un motor tipo Stirling, justamente es una demostración de cómo generamos trabajo a partir de un sistema. Bien, para que haya expansión tenemos acá la presión por un cambio aplicada a un cambio de volumen, y la compresión vendría a ser al revés, ¿no? Vendría a ser también la aplicación de la presión por un cambio en el volumen. Y esto vamos a estudiar desde el punto de vista de la sustancia. Bien, para ambos, tanto para la expansión como para la expresión, tenemos acá un trabajo basado en la expresión. Entonces, decimos acá, derivada parcial de trabajo va a ser igual a fuerza por derivada de X. La fuerza puede ser también presión por área por diferencial de X, y área por un espacio tranquilamente puede ser el cambio en el volumen. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a la integral del volumen final entre el volumen inicial por la presión por el cambio del volumen. Las unidades fundamentales de esta medida está basado en el Joule como sistema internacional y el BTU en el sistema inglés. BTU significa British Thermal Units, o unidades térmicas británicas. Vamos a retroceder. Así también vamos a ver lo que es la compresión. Bueno, tanto para la presión o la compresión me parece que la definición está ahí, ¿no? Características del trabajo de la expansión en un sistema: presión, volumen específico, temperatura.
Características, primero, que no es función de estado, no es una función del estado termodinámico. El trabajo no se almacena en los cuerpos. No podemos calcular realmente la variación del trabajo y no es una diferencial exacta, diferencial parcial exacta. Es una función sí del proceso para el cálculo integral, pero para eso hay que conocer la ecuación de proceso, presión en función al volumen específico. Debe ser un proceso cuasi estático, es decir, ver la trayectoria para conocer presión y volumen en todo punto desde su trayectoria. Su representación gráfica está aquí, desde 1 a 2, ¿no? Y evaluamos de esta manera, y el trabajo va a ser igual a la integral, aquí parece que F está, desde la posición 2 a la posición 1 por el cambio del volumen. Y finalmente tenemos acá la derivada parcial del trabajo, que es un pequeño tramo, una alícuota, una muestra por la presión por el diferencial del volumen, y esto es lo que podemos más o menos inferir. Procesos particulares del trabajo, y este es un temita importantísimo. Para el isóbaro que es una presión constante que tiene un índice politrópico de 0 de estado, una ecuación de proceso, presión a constante, el trabajo va a ser definido como la integral de la presión por el cambio del volumen específico. Para el proceso isócoro, que es a volumen constante, decimos que el volumen es constante, el índice de politropía es indeterminado, el cambio del volumen específico es 0 porque es volumen constante, por lo tanto el trabajo va a ser 0. Trabajo es igual a la integral de la presión por el cambio del volumen, que es igual a 0 para un proceso isócoro. Para un proceso isotermo, el índice va a ser igual a 1, presupone una temperatura constante, por eso es isotermo, por lo tanto presión por volumen es constante, y para los gases ideales, presión por volumen es una constante. Su definición es: el trabajo es igual a constante universal de los gases por temperatura absoluta por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial, ¿no? Y aquí está la derivación de esta ecuación en lo que es la isoterma. Lo que es adiabático reversible, la presión por volumen va a tener esta constante gamma, y el trabajo va a ser definido como la presión por el volumen inicial menos presión por volumen final sobre la constante n, que ahora es gamma, menos 1. Pero esto solamente va a ser válido para los gases perfectos. La pregunta es: ¿por qué no es válido para los gases ideales? Y acá tenemos la derivación de las ecuaciones, ¿no? Aquí está el volumen elevado a este valor gamma, que es una constante adiabático. Acá está la derivación y acá está el desarrollo de la integral, que ustedes pueden comprobarlo, ¿no? Finalmente quedando de esta manera, demostrándose que el trabajo tiene esta expresión. Y la politropía n, un n cualesquiera, va a ser igual a trabajo, va a ser igual a presión inicial por volumen inicial menos presión por volumen final sobre el índice de politropía menos 1, teniendo esta derivación. Entonces ya tenemos el trabajo en expansión, bueno, y por consecuencia también en compresión para estos procesos que son los más importantes. Y si ustedes ven, es justamente dentro de esta área ver todas las formas posibles desde que el proceso pasa de 1 a 2, todas las formas, todas las rutas posibles. Todas las rutas posibles que pasa de 1 a 2 puede ser isóbaro, presión constante, isócoro, volumen constante, isotermo, temperatura constante, adiabático, una forma particular isentrópica con un parámetro conocido gamma, y politrópica puede ser cualquier ruta de ellos, sería una matriz de todas estas formas.
Bien, vamos a ver ahora el trabajo por rozamiento. El trabajo por rozamiento, si ustedes ven acá, se da en la expansión, se da en la compresión, se da en la agitación o se da en el campo eléctrico. Lo que sucede aquí es que el trabajo que viene del sistema no es totalmente aprovechado para desarrollarse como tal, sino que es disipado bajo la forma de rozamientos internos. Las causas pueden ser fuerzas tangenciales, esfuerzos de corte y disipaciones, palabras que ya nos resultan ya de alguna manera familiares. Es siempre negativo porque siempre están entrando al sistema, como hemos visto. Vamos a ver de nuevo. A ver. Un proceso reversible es un proceso que se puede repetir varias veces, como en esto en expansión reversible, sin que el sistema y la sustancia sufra un cambio. Vemos acá las ecuaciones. Vemos para el caso de la compresión reversible, ¿no?, en su definición como trabajo. Pero aquí, si bien es cierto, todo lo que debería convertirse en esta compresión en trabajo no lo hace, porque siempre hay disipaciones e irreversibilidades. En cambio, un proceso irreversible, lo vemos acá, es un trabajo, la fuerza de rozamiento va a ser convertido en trabajo por rozamiento, pero es 2 veces el coeficiente de fricción, puesto que va a estar alojado en las paredes del sistema, y también va a haber un rozamiento interno en las moléculas. Y la compresión de la misma manera. El trabajo externo también va a estar dado por 9 veces el coeficiente de rozamiento. El trabajo por rozamiento, lo hemos visto acá, sí, ya lo hemos desarrollado. El trabajo útil o el trabajo neto es realmente la cuantificación del trabajo que entrega el sistema en un proceso reversible. Y este es el trabajo que ejerce un proceso irreversible en expansión, como lo hemos visto, y en compresión. El trabajo efectivo es un trabajo obtenido, pero ya descontando las pérdidas mecánicas, es decir, útil, un trabajo netamente útil. Tenemos acá su expresión, el trabajo útil menos el trabajo prácticamente que se ha disipado, que se ha perdido. Acá tenemos también para el caso de la compresión. Y acá tenemos una explicación de cómo entendemos los trabajos por expansión. Un trabajo por expansión prácticamente se va como trabajo externo y se pierde trabajo en forma de rozamiento hasta llegar al límite del sistema. Una vez que el sistema se desplaza, esto se llama trabajo útil, pero ese trabajo útil hay que descontarle un trabajo que se disipa a la atmósfera. Y tenemos acá un trabajo también que se disipa, que se va perdiendo, y tenemos finalmente un trabajo efectivo. De esa manera nosotros tenemos los 4 trabajos que va quedando. El primero es el trabajo potencial por expansión. Hay que descontarle el trabajo que se disipa por rozamiento y queda un trabajo externo que está listo para ser entregado a la frontera móvil. Una vez que la frontera móvil va desplazándose, hay un trabajo que se va disipando en la atmósfera, quedando el trabajo útil. Y finalmente hay un trabajo que se desecha, quedando finalmente un trabajo efectivo. Lo mismo vemos para la compresión. Tenemos un trabajo efectivo que va a ingresar al sistema. Este trabajo va a ser disipado, va a ser un trabajo que ingresa a la atmósfera porque
la atmósfera también cuenta, pues es que cuando hablamos de presión absoluta, consideramos la presión manométrica menos la presión de la atmósfera, pero un trabajo que se va a los alrededores, que se disipa, todos estos trabajos hace un trabajo externo que va a ser aplicado a la frontera móvil, y cuando la frontera móvil se desplaza hacia adentro tenemos un trabajo por compresión efectiva y un trabajo de rozamiento, ¿no? Y acá vemos entonces la tenemos, creo, un poco claro cómo es que el trabajo va cambiando y considerando con todas las pérdidas naturales o lo que se va agregando de acuerdo a la atmósfera. Sí, ya tenemos acá. Y bueno, el trabajo útil, bueno, ya lo hemos visto finalmente. Estas son todas las expresiones de trabajo para esta parte que es el trabajo en termodinámica. Estamos desarrollando el capítulo 1 y el capítulo 2 del texto de Sengel.